¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en este caso Rome 1. Volvemos con el Rome 1, que lo teníamos bastante abandonado y hay bastante mod todavía de Rome 1 que, bueno, están bien para echar una partida. Este se llama Mayas Alejandro, o sea, Mega Alejandro, que es un mod que básicamente mejora la experiencia del Alexander normal. Saben que el Alexander, si lo tienen en el canal ya vamos a traer el remaster a este canal, al Retro Zero, pero tenemos el clásico de toda la vida del ROM 1 clásico. Lo tenemos en el canal de Herman Zero, el canal grande. Tenemos toda la campaña hecha ahí y la verdad que sabora a poco, ¿no? Porque la campaña se termina después de que sea una campaña extremadamente complicada. Bueno, te da un canaste, o sea, muy cortante, no te explica nada, no, es soso. Después de tanto que cuesta, porque ya no es jugar, eso es una masacre, porque tienes que ir muy rápido y tal. Es bastante tedioso, la verdad, y te queda sabor a poco. La verdad que a mí me quedó sabor a poco cuando pasé la de Alexander. Quería una presentación un poquito más, ¿no? Como, wow, pasaste la campaña, o un video o algo, ¿no? Como cuando ganas el Rome normal. Pero bueno, este Mega Alexander Alejandro, que es un mod. Estuve jugando un poco, vamos a ir a la campaña. La campaña empezamos con Alejandro. Bueno, como siempre tenemos Alejandro nada más. Pero tiene peculiaridades. Primeramente, el mapa es extremadamente grande y llega hasta la India. Interesante. Y la facción india está. Bueno, ahí entramos. Ahí se ve. Este es el mapa. Este es el mapa. Actualmente, bueno, el mapa es inmenso. Más grande que el Alexander normal, ¿no? En este mod, Alejandro, si se muere, no pasa nada. Creo. No jugué tanto como para eso. El mapa es inmenso, ¿ok? El mapa es extremadamente grande. Abarca, miren, hasta parte de lo que es, ¿no? Y la botita de Italia. Y acá tenemos a Alejandro. Básicamente es exactamente el mismo mod, ¿no? Pero con un mapa un poco más grande. Las condiciones de victoria es para jugar con Alejandro y conquistar lo que es lo que hizo Alejandro. Porque las condiciones de victoria actuales son estas. Tener 30 enclaves, las de siempre. Tac, todo esto y esto. Y nada, tenemos, bueno, y bastantes facciones más, ¿ven? Bastantes facciones más que en el normal, que solo teníamos 2 o 3, que está interesante. Las unidades son extremadamente igual. Y ahora vamos a ir a una batallita, vamos a jugar una batallita para que vean, bueno, más o menos cómo va. Yo probé muy poco, la verdad, del mod. O sea, hice 4 o 5 turnos que ataqué por aquí, me quedé con esto de Constantinopla. Pero bueno, tenemos la oportunidad, que en el otro no estaba, de entrar por lo que vendría a ser Moscovia, ¿no? O sea, bueno, yo lo hablo un poco más moderno, ¿no? Pero la parte de esto, todo Moscovia, la Horda de Oro, Crimea, entrar por aquí, ¿no? Que antes no se podía, en el mod de Alexander estabas cortado aquí, o sea, sí o sí tenías que entrar por mar, sí o sí tendrás que estar por aquí. Y bueno, da un poco más de juego, ¿no? Interesante. Ahora vamos a ver la batallita, a ver si cambia algo. Pero bueno, como primer punto de vista, el mapa está bien hecho. El mapa es más grande. Las condiciones seguramente sean las mismas. No miré si se muere Alejandro, si pasa algo. Este Alejandro no es el Alejandro que tenemos en el Alexander. En el Alexander tenemos el Alejandro nivel Dios. ¿Se acuerdan que tiene estrellitas al máximo, todo al máximo? Este es un poquito menos. Pero bueno, también sigue teniendo los rasgos bestiales. Vamos a ver la batallita. En cuanto al mapa, bueno, visualmente se ve espectacular. Tenemos más facciones para atacar, ¿no? Que ahora las vamos a ver en profundidad. Creo que no están igual, pero ahora vamos a ver un poco la batallita si cambia algo. El mapa se ve muy bien. Poco comentar, jugué muy poco para comentar algún aspecto de la campaña en sí, no la terminé. Pero es un mod curioso, no es muy pesado. Y si bueno, el Alexander en sí te quedó sabor a poco, lo puedes cambiar directamente por este Alexander, porque es cambiar una carpeta. Cambias el Alexander de toda la vida por este. Así que nada, vamos a ver una batallita a ver qué tal está.
Bueno, menú de batallitas. Macedonia, obviamente. Podemos ir contra los persas o contra la India. Lanceros, arqueros y tienen elefantes. Vamos a ir contra la India. En cuanto a Alejandro, acá está la unidad de Alejandro, la caballería de Alejandro. Dice Alejandro, o sea que vamos a poner a Alejandro. Vamos a poner un poquito de élite total. Tiene unidades que no había visto antes, ¿eh? Por ejemplo, estas no las había visto. Mardia, arqueros de Mardia, no los había visto, la verdad. Los cretenses son los más war, la verdad. Y como siempre, ¿no? Los de Creta, arqueros de Creta. Y vamos a hacer un poquito de caballería, aunque tenemos bastante tipo de caballería. Creo que tenemos más variedad que en el normal. Tenemos más variedad que en el normal, creo. Alejandro vamos a subir. Ahí. Y a la India le vamos a poner un poco de elefantes, ¿no? O un random. Un random. Vamos a poner un random a ver qué tal va. Y a darle la batallita. Bueno, lo tenemos. Lo tenemos. La verdad que... Bueno, bien. Epa, ¿y esto? Modo guardia. Ah, cambia iconos y tal. Cambian. Bueno. Bastante bien. Los arqueros de Ketra vamos a ponerlo atrás. A Alejandro ahí. General Alejandro. No sé dónde estará Alejandro, ¿no? Sé que tiene la banderita siempre, el del medio. Diseño de las unidades son exactamente iguales, la verdad. Pero puede estar bien ahí, no sé por qué. No sé por qué el Rome 1... El PC no lo quiere mucho el Rome 1, la verdad. Anda regular siempre, pero esto desde siempre me anduvo regular. Alejandro atrás. No me cargan con todo. Ah, está guapo esto, los elefantes de la India. A las picas de Alejandro. Está guapo, la verdad, El general enemigo pone pies en polvorosa. Esa no es manera de comportarse para un líder, y menos en una batalla. Se ve bastante nefasto igualmente, no sé por qué, pero bueno. Pero está bastante guapo, O sea, bueno, agrega alguna que otra cosita más que el normal, ¿no? No lo veo nada mal. Tenemos que ver si en el remaster lo han arreglado todo esto de la campaña de Alejandro, ¿no? ¿Dónde está Alejandro? Uff. Bueno, se terminó. Una victoria digna de los dioses. Bien. Un día que celebrar con... Así que nada, este es el mod. La verdad está guapo, es la versión 1.0. Pero está bastante bien. Los menús de carga están muy bien. La verdad, agrega cositas un poquito más que el Alexander normal. O sea que está bien. Está en español, porque si lo ponen, respeta todos los diálogos. O sea, no está cambiado nada. Respeta todos los diálogos y todo el Alexander normal. O sea que si lo tienen en español el Rome 1, nice, porque también está en español.
Así que nada, vamos a proceder, les voy a enseñar a instalarlo. Este sí que es bastante sencillo. Saben que los mods del Rome 1 son bastante complicados de instalar. No son como los del Medieval, que bueno, tienes una carpeta específica que se llama mod. Bueno, la carpeta mod pones ahí en carpeta mod y ejecutas, ¿no? El BAT, que es como el acceso directo para que ejecute directamente el juego. En el Rome 1 es un poco más complicado, en el Rome 1 normal. Pero bueno, ahora les voy a enseñar cómo es, que es copiar, es reemplazar una carpeta. Así que nada, les paso a mostrar cómo va. Bueno, gente, acá estamos, la página como siempre de MOBA, Mega Alejandro, ¿no? Acá dice algunas cosas que agrega. Si le ponen a traducir, dice un poquito, ¿no? Nuevo mapa de Rise of Persia, con permisos del creador, supuestamente. Cambia los logos, los logos de, bueno, para entrar al juego, el menú, las banderas, la interfaz, etcétera. Nuevo pack de música, yo no la escuché, la verdad, puede ser que porque lo juego muy poquito. La facción son las mismas que en Alexander. Por lo que juegas con Macedonia también tienes unidad del mismo por... Bueno, acá dice un poco de todo, ¿no? Acá le pueden echar un vistazo, acá tenemos imágenes, etcétera. Pero vamos a lo interesante, que es descargar. Nosotros vamos a donde dice descarga. Ahora pues lo tengo ahí file. Y tenemos que descargar este que se llama Mega Alejandro, ¿ok? Pesa 526 mega. Una vez que lo descargamos, nos vamos a ir, nos va a dejar, déjeme ver. Acá. Nos va a dejar un archivo que es este que lo acabo de descargar yo recién. Este nos va a dejar. Vamos a abrirlo para que así les muestro. Lo tengo extraído en el escritorio aparte, ¿no? Ok. Nos va a dejar este archivo. Que este archivo es un instalador. Vamos a darle doble clic. Bueno, como siempre, ejecutamos el instalador y le voy a decir cómo peculiarmente yo lo he hecho. Bueno, lo ejecutamos. Lo ejecutamos y bueno, acá nos va a decir que pongamos la carpeta del Rome, ¿no? Yo les recomiendo lo que he hecho yo, ¿ok? Como siempre yo hago. Yo lo pongo en escritorio, ¿no? Acá tengo una carpeta que se llama Mega Alejandro, Rome 1, y lo extraje ahí. Básicamente hice eso. Lo instalé, perdón. No lo extraje, lo instalé. Acá, bueno, me creé una carpeta de escritorio y lo puse ahí, ¿no? Y nos va a quedar esta carpeta de aquí, que se llama Mega. Nos va a crear esto. Y adentro hay un Alexander y un icono. Los iconos, etcétera. Tiene su lema y tal. Yo tengo la carpeta aquí del Rome 1. Voy a ponerla aquí. Al Rome 1. Ponerlo en un costadito. Mi carpeta de Rome 1 es un caos, ¿ok? Porque tengo 4 millones de mods, entonces es un poco caótica y se van a marear muchísimo con mi carpeta de mod, mi carpeta del Rome 1, pues está llena de mod. Tiene 8 millones de carpetas, en realidad no tenés que tener ninguna, tenés que tener una sola. Pero bueno, yo lo que he hecho para instalarlo, seguramente se pueda, porque... usar con un acceso directo que abra directamente esto. Pero yo lo que he hecho y me funcionó bastante bien es copiar este Alexander y cambiarlo por el del juego original. El Alexander, la carpeta del Alexander no pesa mucho, ¿ok? Yo lo que suelo hacer cuando hago modificaciones, yo se lo recomiendo del Rome 1, es que vamos a dar un ejemplo. Tengo que instalar esta carpeta de Alexander. Resulta que después no me gusta, etcétera, no me gusta el mod, perdí el Alexander. Yo lo que hago es segundo clic en el Alexander original antes de cambiar nada y lo convierto en RAR. Entonces me crea aquí, como ven, el archivo Alexander en RAR, que es el original del Alexander. Y siempre tengo el resguardo del Alexander original. Si ahora quiero, borro la carpeta esta que se llama Alexander y extraigo esta y ya tengo el Alexander original. Eso es para no... Por si acaso instalan un que otro mod, porque hay mods que te piden cambiar datos del juego. Entonces yo siempre añado a RAR y tengo copias de seguridad de los datos que borro en concreto. Bueno,
Ya redondeando, eso es una explicación para que tengan un backup, ¿no? Y no tengan que instalar todo el juego de nuevo. Esto yo les recomiendo que hagan eso. Volviendo a la instalación. En el escritorio les va a crear esta carpeta si lo hacen tal cual como lo he hecho yo. Me he creado una carpeta en el escritorio, instalado el juego en la carpeta y te crea esta carpeta que se llama MATW. Y adentro de esa carpeta está icons, el LM y el Alexander. Básicamente con el Alexander es venir acá y copiarlo. Y ahora nos va a decir, ¿quieres reemplazar al Alexander? Bueno, yo ya lo tengo hecho, así que nada, no le pongo nada. Pero lo extraen acá, lo copian, perdón, y ya les queda el Alexander. Copian, reemplazan todo y después, ¿cómo lo ejecutan? Se van al icono del Alexander, ¿ok? O sea, este icono que dice Rome Total War Alexander. Ejecutan ese icono y funciona. Si logro hacer un acceso directo del juego, ok, esto les voy a plantear. Si llego a hacer un acceso directo del juego, del mod, básicamente, se los voy a decir. Cualquier cosa, saben que tienen el Discord del canal, tienen los comentarios. En el Discord del canal está Mocho. Mocho es el creador de Sudamérica Total War, o sea que sabe mucho de mod, de Rome 1 más que todo. Y lo podemos ayudar en ese aspecto, más en el Discord que aquí en YouTube. Saben que a YouTube mucho no le gusta el tema mod y etcétera, que tuve bastante problema con el tema mod, por eso no me explazo mucho y no hablo mucho por el tema ese. Pero básicamente es eso. La instalación es un instalador, lo ponen yo recomiendo que lo pongan en el escritorio. Una vez que lo ponen en el escritorio, esta carpetita, adentro de esa carpetita de Alexander, reemplazan por el Alexander original y a funcionar. Después entran como si van a jugar al Alexander normalmente y ya les entra el mod. Así que nada, gente, puede ser que se hayan liado un poquito o no, pero la verdad que creo que es bastante sencillo. Cualquier cosa tienen en el Discord del canal, cualquier cosa tienen en el canal de Germán Ciro, que es donde estoy en directo casi siempre, y hay videos también. Son un poco más random, pero vamos a ver cómo va evolucionando el canal. Pero poco más, gente. Ya, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el apoyo acá a Retro Zero. No se olviden de darle like. Aquí subimos solamente mod y juegos de Total War antiguos, ¿ok? Antiguos. Si sale un remaster como el Rome 1 Remaster, y eso sí lo vamos a traer porque pertenecen al Rome 1. Así que nada, gente, poco más. Muchísimas gracias por ver el video, no se olviden de darle like, a la campanita, que la verdad que aquí tenemos poquitos videos, la verdad que me ayudó mucho. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo videito. Acuérdense mucho. Hasta otra.